En plena fiesta, mi esposo me gritó que quería el divorcio por ser una hija de simples obreros. No sabía que mi familia pobretona, era dueña de su empresa. Cuando suplicó de rodillas, ya era tarde, estaba despedido y divorciado. La oficina estaba llena cuando él entró tomado de la mano con Isabella, pavoneándose como si desfilara por una alfombra roja. Yo sentí que me quedaba sin aire, mientras todos nos observaban con un morbo imposible de esconder. Alzó la copa de champán con una sonrisa cruel. Brindemos por mi ascenso. Finalmente conseguí el contrato con los Herrera. $37 millones. Hizo una pausa teatral, y entonces dejó caer la bomba. Y ya que estamos compartiendo buenas noticias, quiero que se enteren por mí. Me voy a divorciar. Ya no puedo fingir más. ¿Fingir qué? Mi voz apenas salió. Que estoy feliz con alguien que viene de una familia de obreros. Isabella me entiende, viene de mi mismo nivel. La abrazó más fuerte. Ustedes nunca entenderían el peso de mantener a alguien que no aporta nada al crecimiento personal. Las risas ahogadas de algunos compañeros me atravesaron como cuchillos. Mi suegra apareció detrás de ellos. Siempre supe que mi hijo elegiría bien al final. Esa muchacha nunca fue de nuestra clase. Empaca tus cosas hoy. El departamento ya tiene nueva dueña. Me aventó las llaves como si fuera basura. Y no se te ocurra pedirme pensión. Conmigo no vas a vivir de mantenida toda la vida. Cuando salí humillada, mi teléfono sonó. Era mi padre. ¿Dónde estás, hija? El veneno de sus palabras todavía quemaba, pero algo más profundo había despertado. Una furia fría que no conocía. 3 horas después de salir humillada, estaba en el estudio de mi padre viendo los documentos que David nunca se molestó en conocer. Empresas fantasma. Fideicomisos. Un imperio oculto donde yo era administradora desde hace años. Durante 5 años de matrimonio, ese imbécil creyó que mi hija era una simple secretaria, murmuró mi padre, con una furia fría que me heló la sangre. La amargura me golpeó como una bofetada. Yo había firmado las aprobaciones de su departamento. Había autorizado sus bonificaciones mientras él me traicionaba. Durante años, financié mi propia humillación. Esta vez seré yo quien le enseñe exactamente con quién se metió, dije, y por primera vez en mi vida, vi orgullo en los ojos de mi padre. Esa misma tarde, David cambió las cerraduras de nuestro apartamento. Encontré mis pertenencias tiradas en cajas de basura empapándose en el pasillo. Pero la gota que colmó el vaso fue el TikTok que subió desde nuestro balcón, grabando mis cajas mojadas con el caption, limpiando mi vida de basura. Los comentarios eran un festival de crueldad. 2 días después, Isabella subió una foto desde nuestra cama, usando mi bata de seda, con el caption, cuando el upgrade es real. David comentó, te queda mejor a ti, amor. Mientras ellos celebraban su triunfo, yo revisé meticulosamente todos sus archivos corporativos desde mi terminal de administradora. Y lo que encontré me dio la munición que necesitaba. Accedí a los sistemas de la empresa con mis credenciales legítimas. David había estado falsificando informes de gastos durante años. Cenas de negocios que eran citas con sus amantes. Viajes corporativos que eran escapadas románticas. Había desviado sistemáticamente dinero de la empresa de mi familia para financiar su vida de infidelidades. Y no hablamos de montos pequeños, más de $477,000 en 3 años. La revelación me desgarró el alma, pero también me llenó de una determinación fría como el acero. Cada factura falsa, cada recibo alterado, cada justificación mentirosa era evidencia de que yo había estado financiando mi propia traición. Desde mi posición como administradora, solicité la cancelación inmediata de su American Express corporativa, adjuntando uno de sus informes falsificados más flagrantes a la solicitud interna. El teléfono sonó a los 20 minutos. ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué cancelaron mi tarjeta? David, ya no somos nada, le dije con una voz neutra que me sorprendió a mí misma. No sé nada de tu trabajo. Arréglalo tú. Esto es una conspiración.
Alguien está saboteando mi carrera. Colgué y sonreí por primera vez en días. Su siguiente movimiento fue intentar vaciar nuestra cuenta conjunta. Pero había implementado doble firma meses atrás cuando empecé a sospechar algo raro. El sistema lo bloqueó automáticamente. Mi siguiente jugada fue más elegante. Solicité una investigación bancaria por actividad sospechosa, adjuntando evidencia de sus fraudes corporativos. El banco congeló toda la cuenta preventivamente por 30 días. Ninguno podía tocar ese dinero, pero yo tenía cuentas propias que él jamás supo que existían. La llamada llegó a las 2 horas, gritando como un loco. ¿Me vas a devolver mi dinero, loca de mierda? Te voy a demandar hasta dejarte en la calle. Solo estoy asegurando que un ladrón no se salga con la suya, le respondí con una calma que lo sacó de sus casillas. Que tengas buen día, David. Activé el protocolo de recuperación del Porsche que tenía GPS corporativo. Mi padre manejó el aspecto más delicado. Almorzó casualmente con el padre de Isabella, mencionando de manera informal las irregularidades financieras que habíamos detectado en algunos ejecutivos. No era una amenaza. Era información. El mensaje fue recibido 5 por 5. Mi abogada le envió el acuerdo de divorcio esa tarde. Ironía pura, él había insistido en separación de bienes antes de casarnos, burlándose de que los pobres siempre quieren quedarse con algo. Ahora ese mismo contrato lo protegía de reclamarme nada. Y me protegía a mí de sus deudas. Harold David, en su arrogancia infinita, contrató un abogado para demandarme por alienación parental de activos conyugales, alegando que yo había manipulado sus cuentas bancarias, y daño a la reputación profesional. La audacia era increíble. El hombre que me humilló públicamente ahora me culpaba por las consecuencias de sus propias acciones. Pero su arrogancia sería su perdición. Porque mientras él contrataba abogados y planeaba demandas, yo confirmé algo que había olvidado por completo en medio del caos. Era la presentadora oficial de la gala anual de la empresa. Iba a ser la encargada de entregar el premio al ejecutivo del año. Y David, el hombre que me humilló por ser una simple hija de obreros, estaba nominado. La primera señal de que mi plan funcionaba llegó 2 días después de la gala confirmada. Miguel, el valet de mi restaurante favorito Bella Vista, me llamó riéndose. Señora, no va a creer lo que pasó. Su esposo estaba cenando con esa rubia y el papá de ella cuando llegó la grúa por el Porsche. Salió corriendo detrás del camión gritando que era su auto. El señor mayor le preguntó que por qué no había pagado los pagos. Fue vergonzoso. ¿Y qué dijo David? Que era un error del sistema. Que mañana mismo lo solucionaría. Pero la cara del señor. No se la creía ni un poquito. Colgué sonriendo. Primer domino caído. El segundo vino esa misma tarde. David había presumido durante meses de su membresía en el club de golf Las Lomas, donde supuestamente cerraba contratos millonarios con clientes. Lo que no sabía es que esa membresía la pagaba la empresa a través de gastos de representación que yo autorizaba. La revoqué con una simple llamada. Buenos días, habla Patricia de Administración Corporativa. Necesito cancelar la membresía ejecutiva a nombre de David, efectiva inmediata. Cambios presupuestarios. ¿Y los pagos pendientes, señora? Que los asuma personalmente. Envíen la factura a su domicilio. 2 horas después, mi teléfono explotó. David gritaba como loco. Me cancelaron la membresía en pleno partido. Tenía clientes importantes ahí. Me hicieron quedar como un fraude. Con la fortuna de Isabella y su mismo nivel, David, seguro encuentras la solución. A mí no me preguntes, dije. Esto es un sabotaje coordenado. Alguien me está jodiendo la vida, ¿acaso fuiste tú, la ex amargada? Te juro que lo averiguaré. Haz lo que quieras, David. Mientras tanto, tus problemas ya no son asunto mío, le dije y colgué. La semana que siguió, los murmullos en los pasillos de la oficina pasaron de ser secretos a apenas disimulados.
Vi a colegas que antes lo adulaban ahora desviar la mirada o hablar en voz baja sobre ciertos problemas que David parecía tener. Su burbuja de invencibilidad se estaba rompiendo, pieza a pieza, ante los ojos de todos. Mi abogada me llamó ese mismo día, un par de horas después de que David presentara esa demanda ridícula. Me dio un breve resumen, sonando algo exasperada. Patricia, tu casi ex esposo se niega a retirar la demanda. Su abogado le aconsejó seriamente que lo hiciera, dejándole claro que no tiene bases legales y que, de seguir adelante, correría el riesgo de una contrademanda por daños punitivos. Le reiteró que tu caso está blindado, como te habíamos dicho. Pero continuó mi abogada, en un arranque de ira y sin escuchar razones, insistió en que usted estaba manipulando todo con artimañas, y que iba a demostrarlo. Terminó despidiendo al abogado, o al menos el letrado renunció a representarlo esa tarde, alegando diferencias irreconciliables en la estrategia. La desesperación real empezó cuando los servicios del apartamento comenzaron a cortarse. Luz, agua, internet. La empresa había dejado de pagarlos porque técnicamente el contrato era corporativo y David ya no calificaba para beneficios ejecutivos tras las irregularidades financieras detectadas. Isabella lo confrontó esa noche. Una vecina chismosa del edificio me pasó los detalles. David, esto es ridículo. ¿Por qué no tienes luz? Es temporal. Un problema administrativo. ¿Y por qué tu ex parece tener tanto poder sobre tu vida? David le mintió completamente. Ella me está acosando. Está haciendo llamadas falsas a la empresa, inventando cosas. Está desesperada porque la dejé. Isabella no se lo creyó. David, necesito que arregles esto. Mi padre ya está haciendo preguntas incómodas. Aguanta. En la gala me nombran socio y me dan participación accionaria. Seremos intocables. Podré darte la vida que quieres. Lo apostó todo a esa gala. Hasta subió un post arrogante en Instagram. El verdadero talento siempre se eleva por encima de la mediocridad y la envidia. Algunos entienden el éxito, otros solo saben sabotear desde las sombras. Pero el universo tenía otros planes. La llamada llegó un sábado a las 3 de la mañana. David estaba borracho, su voz quebrada entre súplicas y amenazas. Por favor. Necesito que pares esto. Te lo suplico. Podemos arreglarlo, ¿verdad? David, dije, mi voz plana como el asfalto. Son las 3 de la mañana. Estás ebrio. No estoy borracho. Estoy desesperado. ¿Sabes lo que es perder todo por una puta guerra que yo no empecé? Mi paciencia se agotó. Tú empezaste esta guerra cuando me humillaste públicamente, le espeté. Y ni siquiera fuiste hombre para hacerlo a solas, tenías que pisotearme frente a todos. Su tono cambió. La súplica se desvaneció, reemplazada por el veneno. Conozco a gente que puede joderte la vida, perra. Vas a pagar por esto. Voy a destruir tu reputación. Le diré a todos que me engañaste y que por eso te dejé. Grabé cada palabra. Su voz alzada, llena de odio, quedó registrada para siempre. Eres patético, David. Y colgué. El daño ya estaba hecho. Al día siguiente, empezaron a circular rumores en la oficina de que yo era inestable emocionalmente y que lo acosaba tras la ruptura. No me sorprendió. Fue su obra, obviamente. La ex loca me tildaban algunos, como si el humillar a alguien en público fuera mi culpa. Qué injusto es el mundo a veces. Isabella lo confrontó esa misma tarde por la llamada que me había hecho. Una secretaria, que era mi amiga encubierta, claro, me pasó el chisme completo. David, ¿por qué sigues llamando a tu ex? Su voz sonaba aguda, cortante. ¿Acaso aún la quieres o estás jugando conmigo? Ella me llamó. Estaba rogándome que la perdone, Isabella. No le creas. Su réplica fue instantánea, una patética mentira. Pero Isabella no era tonta. David, esto se está volviendo tóxico. O arreglas tu situación en la gala, o me voy.
Mi familia no puede estar asociada con escándalos. Papá ya está harto de tus problemas administrativos. Punto. Te juro que en la gala todo cambia. Seré socio. Tendré poder real, ya verás. Suplicó, vendiéndole su último castillo de naipes. Pero mientras él fantaseaba con poder, yo descubrí algo que me heló la sangre. Revisando mis reportes crediticios de rutina, encontré que había solicitado un préstamo de $50,000 a mi nombre usando mis datos personales. El banco me llamó para confirmar mi solicitud. Disculpe, señora Vega, solo para verificar su préstamo personal por $50,000. ¿Qué préstamo? Yo no solicité nada. Mi voz, a diferencia de la suya, se mantuvo firme. Según nuestros registros, usted lo solicitó ayer por teléfono. Eso es fraude de identidad. Cancelen todo inmediatamente y presenten la denuncia. No perdí ni un segundo. La desesperación de David no tenía límites. Había cruzado la línea hacia el crimen. Sus intentos de contactar aliados en la empresa fueron patéticos. Nadie le respondía a las llamadas. El aislamiento era total. Sus antiguos colegas sabían que algo estaba mal y se alejaron como de la peste. Mientras tanto, mi invitación formal a la gala llegó con todos los honores. Directora de Estrategia Patricia Vega, mesa principal. El premio al Ejecutivo del Año, el galardón máximo de la corporación, estaba destinado a reconocer no solo el éxito financiero, sino la integridad, el liderazgo ético y la transparencia. Una amarga sonrisa se dibujó en mis labios. David, el mentiroso y el ladrón que yo misma había descubierto, creía que lo obtendría. No sabía que yo iba a presidir su exposición, no su ascenso. El día de la gala, le llegó la orden de desalojo. Tenía 24 horas para abandonar el apartamento por falta de pago. Isabella hizo las maletas esa misma tarde. Pero su mensaje final fue la cereza del pastel. Me llegó a las 6 de la tarde, 2 horas antes del evento. Disfruta tu última noche de relevancia, hija de obreros. Mañana seré socio y tú serás historia. Ahora veremos si tú, dignidad, paga las facturas y te mantiene alejada de la mediocridad de la que te saqué. Guardé el screenshot. Sería el epílogo perfecto de mi venganza. Me vestí con el traje que había comprado especialmente para la ocasión. Negro, elegante, poderoso. El collar de perlas que mi madre me había dejado. Los aretes de diamantes que mis padres me regalaron cuando me gradué de administración. David creía que iba a celebrar su ascensión. No sabía que yo iba a presidir su funeral profesional. Apagué el teléfono, me miré en el espejo una última vez y sonreí. La hija de simples obreros estaba lista para enseñarle a un arrogante ejecutivo quien manejaba realmente el poder. La gala esperaba. Y David estaba a punto de descubrir exactamente con quién se había metido. La gala del Hotel Intercontinental estaba en su máximo esplendor. Ejecutivos, empresarios y personalidades del mundo corporativo llenaban el salón principal. David llegó exultante, irradiando la confianza de alguien que cree que su triunfo está asegurado. Se dirigió directamente a la mesa principal, donde tenía reservado su lugar como nominado estrella. Isabella llegó con él, radiante en un vestido de diseñador que probablemente le costó más que mi sueldo de 3 meses. Se sentaron en primera fila, él saludando a medio mundo como si ya fuera el dueño de la empresa. Yo entré 15 minutos después. Sola, serena, vestida de negro elegante. Mi lugar estaba justo frente al suyo en la mesa principal. Cuando me vio, la confusión cruzó su rostro como una sombra. ¿Qué haces tú aquí?, murmuró, lo suficientemente bajo para que Isabella no escuchara. Trabajar, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. El CEO de la empresa subió al escenario. Roberto Vázquez, un hombre que David había adulado durante años sin saber que reportaba directamente a mi familia. Buenas noches. Antes de proceder con nuestro reconocimiento anual, tengo el honor de presentar a alguien muy especial. Una persona que ha preferido mantenerse en las sombras, pero sin cuya visión y liderazgo, esta empresa no existiría.
el socio mayoritario y presidente de nuestro consejo directivo. David se irguió en su silla, preparándose para aplaudir a algún magnate desconocido. Don Carlos Vega. Mi padre apareció en el escenario con la dignidad tranquila de quien ha construido un imperio desde la nada. La mera pronunciación de su apellido y su aparición tuvieron el efecto deseado. David se petrificó. El champán se le atragantó en la garganta, y su cara pasó del orgullo anticipado al más absoluto y nauseabundo terror en cuestión de segundos. Isabella susurró, tirando de su brazo. Tenemos que irnos. Ahora. ¿Pero qué pasa? ¿Quién demonios es ese señor, David? Ella no quiso irse, él tuvo que quedarse. David no pudo responder. Estaba demasiado ocupado viendo cómo se desmoronaba su mundo. Mi padre dio un breve discurso sobre integridad, lealtad y los valores que construyen las grandes empresas. Su voz resonó con la autoridad de quien ha ganado cada peso con esfuerzo honesto. Para cerrar esta noche especial, concluyó, le cedo la palabra a la arquitecta de nuestra nueva estrategia de expansión. Mi hija y administradora general, Patricia Vega. Me levanté entre el aplauso ensordecedor del salón. David estaba pálido como un muerto. Isabella miraba alternadamente entre mi padre, yo, y la cara de pánico de su novio, empezando a entender que algo terrible estaba pasando. Subí al escenario y tomé el micrófono. Todos me miraban expectantes. Buenas noches. Esta noche celebramos el rendimiento excepcional. Y tenemos un ejecutivo cuyo rendimiento ha sido verdaderamente extraordinario. En la pantalla gigante apareció la primera imagen, el chat donde David se burlaba de mi cuerpo. Sus palabras crueles, íntimas, privadas, ahora expuestas ante todo el liderazgo corporativo del país. El salón completo enmudeció. Isabella se llevó las manos a la boca. Un rendimiento extraordinario en traición, continué con voz fría. Pero eso no es todo. La pantalla cambió. Ahora mostraba la grabación de su llamada borracha, incluyendo la parte donde decía que Isabella no significaba nada y que solo la usaba para subir de nivel social. Isabella se levantó como un resorte, su rostro una máscara de furia y humillación absoluta. Cruzó el espacio que los separaba con zancadas furiosas y le plantó a David una bofetada que resonó en el silencio atónito del salón como el estallido de un disparo. Mentiroso. Hijo de puta, gritó antes de que la seguridad la tranquilizara. Y finalmente, continué, un rendimiento extraordinario en fraude. Los documentos aparecieron uno por uno. Sus informes de gastos falsificados, los extractos reales de la tarjeta corporativa, las facturas de hoteles de lujo durante sus viajes de negocios que eran escapadas con amantes. Cada pieza de evidencia más devastadora que la anterior. Este hombre, dije, mi voz cortando el aire como una cuchilla, usó el patrimonio que mi abuelo obrero construyó ladrillo a ladrillo para robar, mentir y humillar. Para financiar una vida de infidelidades mientras despreciaba a la familia que, sin saberlo él, le daba de comer. David intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Así que no hay premio esta noche. Lo que hay es justicia. Roberto volvió al micrófono. Su voz resonó grave en el silencio absoluto, a la luz de la evidencia irrefutable de malversación de fondos presentada, el contrato del señor David Morales queda rescindido con efecto inmediato. Será investigado criminalmente por fraude corporativo y uso indebido de recursos empresariales. El padre de Isabella apareció como un huracán, tomó a su hija del brazo y comenzó a sacarla del salón. Antes de irse, se volvió hacia David y pronunció una sola palabra que todo el salón escuchó, sinvergüenza. Mi suegra, que había estado callada durante toda la presentación, intentó gritar algo en defensa de su hijo. Mi abogada se acercó silenciosamente y le entregó una carpeta. Demanda por complicidad en receptación de bienes robados y conocimiento de actividades fraudulentas, le explicó. Por cada regalo, cada vacación, cada lujo que sabía que su hijo no podía costear con su salario. Mi suegra se desplomó en su silla, por fin entendiendo que su complicidad silenciosa tenía precio. Me bajé del escenario y caminé hasta la mesa de David. Estaba roto,
con lágrimas corriendo por sus mejillas, hiperventilando. El hombre arrogante que me había humillado públicamente ahora temblaba como un niño asustado. Sin decir una palabra, se arrodilló frente a mí, delante de todos. Por favor, susurró. Haré lo que sea. Lo que me pidas. Te daré todo lo que tengo. Lo miré desde arriba, con la misma frialdad con la que él me había mirado cuando me destruyó. La ironía era perfecta. Querías deshacerte de la hija de obreros, le dije con una voz que, aunque clara, tenía el filo del hielo, para que cada persona lo escuchara. Pues felicitaciones, David. Acabas de ser despedido por ella. La seguridad de la empresa lo levantó del suelo y lo escoltó hacia la salida. Mi abogada, con una sonrisa discreta, dejó caer sobre la mesa los documentos del divorcio, ya irrevocables, un mero formalismo. David había perdido hasta la capacidad de negarse. Lo último que vi de él fue su figura encorvada desapareciendo por la puerta, completamente destruido por la misma arrogancia que lo había cegado durante años. El salón estalló en aplausos. No para él, sino para la justicia que acababan de presenciar. Mi padre me abrazó con orgullo, y por primera vez en meses, sonreí de verdad. 3 meses después, David vive en el sótano de su madre. La casa familiar fue vendida para pagar las deudas legales y evitar que ella fuera a la cárcel por complicidad. Mi suegra, que una vez me llamó muchacha que nunca fue de nuestra clase, ahora vive en un departamento de 2 ambientes en un barrio que antes despreciaba. Yo asumí oficialmente mi puesto como presidenta de estrategia corporativa. Mi oficina tiene vista panorámica de la ciudad. Desde mi escritorio, a veces veo el edificio donde David solía trabajar, donde me humilló públicamente. La ironía no se me escapa. El contrato que nunca firmó llegó a mis manos la semana pasada. Lo revisé por curiosidad profesional. Confirmado, incluía un paquete de acciones que hoy valdría más de $1 millón. Lo tuvo todo en sus manos y lo quemó por pura arrogancia. Me llegó un mensaje de WhatsApp desde una cuenta nueva hace un mes. Arruinaste mi vida. Espero que seas feliz, bruja. Mi respuesta fue simple: no arruiné tu vida, David. Simplemente prendí las luces. Lo que viste fue lo que siempre fuiste, un ladrón con traje prestado. Su Rolex de éxito apareció en una web de empeños la semana pasada. La descripción decía venta urgente, precio negociable. No pude evitar sonreír. El padre de Isabella cerró una alianza estratégica con nuestra empresa el mes pasado. En la reunión, se disculpó formalmente conmigo por su terrible error de juicio al confiar en información incorrecta sobre cierta persona. Fue elegante. Necesario. Un año después, David se declaró en bancarrota, ahogado por deudas legales y sin posibilidad de empleo en el sector financiero. Su nombre quedó marcado. Su reputación, destruida. Su futuro, limitado a trabajos que antes consideraba de clase baja. El apartamento corporativo donde vivió conmigo ahora lo ocupa Ana, mi asistente que me ayudó durante toda esta historia. Una promoción que yo misma aprobé con mucho gusto. A veces, desde mi oficina, contemplo el horizonte. No hay odio en mi pecho, tampoco alegría cruel. Solo la calma del orden restaurado. David no perdió un imperio porque nunca lo tuvo. Era solo un disfraz, y yo simplemente apagué las luces para que todos vieran lo que realmente había debajo. El dolor de su humillación inicial se transformó en algo más profundo, la comprensión de mi propio valor, independientemente de lo que otros piensen de mis orígenes. Soy hija de obreros, sí. Pero también soy la arquitecta de mi propio destino. Reddit. Cuando alguien te humilla por tu origen obrero sin saber que le pagas el sueldo, mostrarle su lugar es justicia o venganza. Porque honestamente, después de verlo suplicar de rodillas frente a 500 personas, ya no sé cuál es la diferencia. Solo sé que se sintió correcto.